En 1954, la ciudad de Sevilla vivía días calurosos, calles ruidosas y noches tranquilas llenas de olor a azahar. Pero en el barrio antiguo, junto a la iglesia de San Bartolomé, había un secreto que nadie quería mencionar después de la puesta del sol. Un secreto enterrado que todavía gritaba. La iglesia, una construcción del siglo XVII, era conocida por su belleza y por un detalle inquietante. Su sótano, una especie de cripta antigua, había sido sellado hacía más de 100 años. Los sacerdotes aseguraban que era peligroso bajar allí, que la estructura estaba débil, pero los vecinos susurraban otra historia. Decían que, después de la medianoche, se podían escuchar golpes provenientes del subsuelo. Golpes lentos, rítmicos, como si alguien o algo golpeara desde el interior de un ataúd. Otros juraban haber escuchado lamentos, voces quebradas, rezos atormentados, y en ciertas noches un grito tan agudo que helaba la sangre, el grito de una mujer. Pero o que aconteceu na noite de 17 de abril de 1954 fez toda Sevilha recordar que alguns segredos nunca devem ser desenterrados. Naquela madrugada, o sino da igreja começou a tocar sozinho, repetidamente, como se alguém invisível puxasse a corda com desespero. As portas tremeram, o chão vibrou, e dos alicerces da igreja surgiu um som impossível, múltiplas vozes pedindo para sair. Quando os sacerdotes finalmente abriram as portas para investigar, encontraram marcas estranhas nas paredes, como arranhões recentes, e o eco de um último grito agonizante que parecia ter ficado preso no ar. A partir daquela noite, ninguém voltou a caminhar sozinho perto da igreja, porque todos sabían la verdad. Lo que fue enterrado ahí abajo aún no descansa. Sevilla, en 1954, era una ciudad vibrante, llena de vida, música y pasos resonando por las calles empedradas. Pero a pesar de su encanto, había lugares donde la gente evitaba detenerse. Uno de ellos era la iglesia de San Bartolomé, una estructura antigua que parecía envejecer más rápido que todo lo que la rodeaba. La razón no era arquitectónica, era histórica. Los vecinos del barrio antiguo sabían que debajo de la iglesia existía una cripta, sellada hacía más de un siglo. Nadie sabía con certeza qué contenía, pero los rumores eran tan inquietantes como constantes. Algunos decían que fue usada para encerrar a personas acusadas de brujería. Otros decían que allí se enterró a un grupo de monjas que murieron en circunstancias violentas, y otros afirmaban haber visto sombras moviéndose detrás de las rejillas del suelo, como si algo dentro buscara una salida. La noche del 17 de abril de 1954, los habitantes del barrio fueron despertados por el sonido del campanario tocando sin control, como si manos invisibles tiraran de la cuerda con furia.
Los sacerdotes no tardaron en notar que o som non viña da torre, viña do subsolo. El suelo vibraba, las velas se apagaban solas y los muros de la iglesia parecían respirar. Aquella madrugada, la cripta dejó de ser solo un rumor, porque los gritos que surgieron del subsuelo fueron tan reales, tan humanos, tan desesperados, que nadie en Sevilla pudo ignorarlos, ni olvidarlos. Antes de continuar, ¿desde qué país y ciudad estás viendo esta historia? Tu comentario ayuda a que nuestro canal llegue a más personas amantes del terror. La noche del 17 de abril de 1954 había comenzado tranquila en Sevilla. El olor a azahar flotaba en el aire. El eco de risas se escuchaba desde las tabernas cercanas, y la luz amarillenta de los faroles iluminaba las calles estrechas del barrio antiguo. Nada indicaba que esa sería la noche que dividiría la historia de San Bartolomé en un antes y un después. A las 2:13 de la madrugada, la ciudad cayó en un silencio extraño, demasiado profundo, demasiado abrupto. Los vecinos que aún estaban despiertos sintieron que el aire se volvió más pesado, como si una presencia invisible caminara entre los callejones arrastrando sombra. Y entonces sucedió. Un sonido retumbó desde las profundidades. No fue un estruendo, ni un temblor. Ni el ruido de una piedra cayendo. Fue un grito humano, agudo, desesperado, un grito que parecía subir desde bajo tierra como si alguien, o varios, estuvieran atrapados en lo más profundo de la cripta olvidada. 1. Los primeros testigos. A esa hora, don Ernesto, el sacristán de la iglesia, limpiaba los bancos del templo. Era un hombre mayor, de barba gris y manos artríticas, pero con oídos afilados como un lobo. Cuando escuchó el grito, dejó caer el paño que sostenía. No, no puede ser, susurró. El sonido no provenía de la calle, ni del patio, ni de la torre del campanario. Venía del suelo, del subsuelo. Don Ernesto se arrodilló lentamente y apoyó el oído contra las baldosas frías. Su piel se erizó al instante. Había algo respirando bajo sus pies, un aire húmedo, denso, áspero, que parecía intentar subir, como si se estrellara contra una barrera de piedra. Retrocedió bruscamente, persignándose. Dios tenga piedad. Pero Deus parecía estar muito longe naquela noite. 2. La vibración bajo los cimientos. A las 2:17, los vecinos comenzaron a sentir una vibración leve bajo las casas cercanas a la iglesia. La vajilla tintineó, los cuadros tambalearon, los gatos huyeron despavoridos. Don Hilario, un panadero insomne, abrió la ventana para ver si había tremor, pero a rúa estaba inmóvil. O que vibraba era o chão, a terra, como si algo estuviera empujando desde abajo, un empuje lento, insistente.
Han frío. Eso viene de la iglesia, gruñó, y tenía razón. 3. El campanario toca solo a las 2:23. La campana mayor de San Bartolomé comenzó a sonar. No una vez, ni dos. Golpe tras golpe tras golpe. El sonido resonaba en toda la ciudad, despertando a los vecinos, haciendo eco en las paredes, sacudiendo las ventanas. Pero o máis asustador era que ninguém estaba na torre. O sino tocaba sociño, como si alguien o algo estuviera tirando de la cuerda desde dentro de la torre o desde abaixo dela. Las campanadas se volvieron frenéticas, desordenadas, desesperadas, como si una mano invisible intentara avisar al mundo de algo horrible. Los pájaros que dormían en los aleros volaron en bandadas, chocando entre ellos, cegados por el pánico. Y entonces, de repente, silencio, total, absoluto. 4. El sonido que no debía existir. A las 2:25, un nuevo sonido surgió del subsuelo, un susurro. No era un susurro humano, era más bajo, más áspero. Como si varias personas estuvieran intentando respirar al mismo tiempo dentro de un espacio pequeño, sin conseguirlo. Después del susurro vino algo peor. Golpes, golpes lentos, profundos, regulares, toc, toc, toc. Don Ernesto se presignó de nuevo. No es posible, murmuró. La cripta está sellada desde hace siglos, pero los golpes continuaban, como si alguien encerrado en un ataúd estuviera golpeando la tapa, esperando que alguien lo oyera. 5. La grieta. A las 2:31. Algo finalmente cedió. Un ruido de piedra partiéndose atravesó la nave de la iglesia. El suelo tembló. Las velas se apagaron. El altar crujió. Una fina grieta se abrió en las baldosas del pasillo central. Apenas unos milímetros, pero suficiente para dejar escapar un soplo de aire gélido. Un aire que no pertenecía a la superficie. Un aire de tumba, de humedad antigua, de corpos soterrados. Don Ernesto retrocedió até encostar na parede, tremendo, pois aquele ar não estaba subindo sozinho, era aspirado. Como se algo sugase o ar da igreja, de baixo para cima. 6. El segundo grito. El grito volvió, más fuerte, más humano, más desesperado. Era una mujer. Su voz atravesaba la piedra, atravesaba el suelo, atravesaba la carne. Ayúdenme, sáquenme, aquí abajo, por favor, saquen. La voz se cortó abruptamente. Silencio. Luego otro grito, y otro, y otro. Una cadena de voces solapadas, unas sobre otras, en distintos tonos, distintos ritmos. No era una mujer, eran muchas, demasiadas. 7. El coro de voces. A las 2:35, lo imposible ocurrió. Las voces comenzaron a rezar, todas a la vez, todas superpuestas, todas desesperadas. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. El rezo se volvió un murmullo diabólico, como si 1000 gargantas enterradas repitieran la oración con dificultad. El sonido se volvió tan intenso que las paredes vibraban, y entonces una voz emergió entre todas, la más fuerte, la más angustiada, la más viva.
Abridnos, abrid la cripta, no queremos morir aquí. Don Ernesto retrocedeu 2 pasos. ¿Quiénes sois? La respuesta llegó inmediata. Los que nunca debieron ser enterrados. 8. La luz del altar. La vela principal del altar se encendió sola. Su llama se torció hacia la grieta, como si fuera atraída hacia ella. La sombra de la cruz se deformó en la pared. Se alargó, se retorció, tomó una forma humana, luego 2, luego 10. Sombras que no pertenecían a nadie dentro de la iglesia. Eran sombras de quienes estaban abajo. Las sombras comenzaron a tocar las paredes desde el interior, delgadas, puntiagudas, deseosas, como si intentaran trepar por los muros para alcanzar la superficie. 9. El sonido final. A las 2:42, el sonido cambió por última vez. Ya no eran golpes, ni rezos, ni gritos. Era algo más profundo, más gutural, más antiguo. Un rugido de piedra moviéndose, de tierra colapsando, de madera rompiéndose. Como si algo muy grande estuviera moviéndose bajo la iglesia, empujando hacia arriba, y entonces, desde la grieta, salió una frase que heló la sangre de todos los que estaban despiertos en el barrio. Ya no queremos salir. Ahora queremos que bajéis vosotros. A las 2:43 la grieta se extendió hacia el altar, y Sevilla entera entendió que algo bajo aquella iglesia había despertado. A las 2:44 de la madrugada, tras la expansión de la grieta, el aire dentro de la iglesia de San Bartolomé se volvió casi irrespirable. Un olor a humedad antigua, hierro oxidado y carne encerrada durante demasiado tiempo llenó cada rincón. Don Ernesto apretó contra su pecho el crucifijo que llevaba colgado y retrocedió hacia el altar, temblando como un niño. Aquello que había sido sellado bajo la iglesia no quería salir. Ya no. Ahora quería arrastrar a los vivos hacia abajo. 1. Los sacerdotes despiertan. El padre Anselmo, superior de la parroquia, fue el primero en llegar corriendo tras escuchar las campanadas frenéticas. «¿Qué está pasando, Ernesto?», preguntó con la voz entrecortada. El sacristán, pálido como un sudario, solo pudo señalar la grieta que se extendía hacia el altar. El sacerdote cayó de rodillas al verla. La grieta parecía respirar, se expandía, se contraía, como si hubiera un enorme pecho bajo la tierra inhalando y exhalando. «No puede ser», susurró Anselmo. «Esa cripta fue cerrada por razones correctas». «Padre», balbuceó Ernesto, «las voces están vivas ahí abajo». El sacerdote tragó saliva. «No, lo que hay ahí no vive». «Entonces, ¿qué es, padre?». Anselmo respondió con un hilo de voz. «Es lo que queda cuando la muerte no quiere aceptar un cuerpo». 2. Los archivos prohibidos. Apenas unos minutos después, llegaba otro sacerdote, padre Constantino, un hombre de rostro severo y mirada cansada.
Escuché los gritos desde la calle, dijo. Ha comenzado otra vez. Esa frase heló la sangre de Ernesto. ¿Cómo que otra vez? Constantino respiró hondo. En 1891, esto también ocurrió. Ernesto se quedó sin palabras. Constantino continuó. Los gritos, los golpes, todo igual. Toda Sevilla lo escuchó. Los registros fueron escondidos para evitar pánico. ¿Y qué hicieron entonces? Sellaron la cripta por dentro y por fuera, y sacrificaron algo para callar los sonidos. Ernesto tembló. ¿Sacrificaron qué? El padre Constantino no respondió, solo miró la grieta que seguía expandiéndose. 3. Los pasos debajo de la tierra. A las 2:51 el sonido cambió. Ya no eran golpes, ni rezos, eran pasos, pasos lentos, torpes, irregulares, pero no pasos de una sola persona. Podían escucharse muchos, quizá una docena, como si todos los que estaban enterrados ahí abajo hubiesen despertado al mismo tiempo. El padre Anselmo retrocedió. «Eso no son almas». «¿Qué son, entonces?», preguntó Ernesto. Lo que queda de los cuerpos, cuando no pueden cruzar, los pasos continuaban, y entonces algo más se sumó, un arrastre, como si algo enorme se moviera sobre piedras o sobre huesos. 4. El relato de 1891. Mientras el terror crecía, Constantino finalmente habló. Lo que fue sellado aquí abajo no son muertos normales. Ernesto lo miró aterrado. ¿Qué son? Personas enterradas vivas durante la peste. Ernesto sintió que le faltaba el aire. ¿Qué? ¿Qué dice? Hace más de 100 años Sevilla sufrió un brote terrible. Muchos fueron dados por muertos demasiado pronto. Al despertar dentro de la cripta, algunos enloquecieron, otros cambiaron. Ernesto temblaba. ¿Cambiaron? ¿Cómo? Constantino respiró hondo. Dejaron de comportarse como humanos. Empezaron a moverse juntos, a hablar juntos, a gritar juntos. ¿Y por qué siguen vivos? Porque el hambre y el terror mantienen algo respirando, incluso bajo tierra. 5. La primera mano a las 2:58. Un sonido seco hizo que todos contuvieran el aliento. Un golpe, justo bajo el altar. Toc, toc, toc. El mismo ritmo de antes. El mismo ritmo de un ataúd siendo golpeado desde dentro. Las losas del suelo comenzaron a levantarse 1 milímetro, luego 2, luego 3. «Padre, no», susurró Ernesto. Una mano emergió, pálida, sucia, con las uñas rotas, arrugada como la piel de un cadáver, pero moviéndose. La mano palpó la superficie, como si buscara algo. Luego, otra mano. Y otra, 3 manos saliendo del mismo agujero en la piedra. Los sacerdotes retrocedieron. La tierra tembló y algo tiró desde abajo. 6. Lo que sube no es un cuerpo. A las 3:01 la tierra finalmente cedió, pero lo que salió no fue un cadáver, fue una forma torcida, desproporcionada, una mezcla de cuerpos, 3 torsos unidos, 3 cabezas mirando en distintas direcciones, una de ellas rotada completamente hacia atrás, y todas las bocas gritaban al mismo tiempo, pero el grito no era humano.
Era un sonido seco, como aire siendo expulsado de pulmones inexistentes. El padre Anselmo gritó: «¡Atrás! ¡Eso no es natural!». La criatura se arrastró hacia adelante, dejando marcas en el suelo. Su piel parecía mezclada con tierra. Sus ojos eran tan profundos que parecían agujeros sin fondo, y cada vez que exhalaba la temperatura bajaba. La criatura murmuró: «No, luz, abajo. Somos 1, 7. Los otros despiertan». El sonido de la criatura despertó a los demás. Desde la grieta salieron más manos. Más brazos, más cuerpos incompletos, algunos sin boca, otros sin ojos, otros fusionados entre sí. No eran zombis, no eran espíritus, eran personas enterradas vivas cuyo sufrimiento se prolongó tanto que dejó de ser humano. «No puede ser», susurró Constantino. «Son los que sellaron allá abajo. Siguen intentando subir». La cripta entera parecía moverse, como si algo enorme dentro respirara, como si la tierra misma viviera. 8. El líder. A las 3:09 se escuchó un nuevo sonido, lento, pesado. Como pasos gigantes golpeando piedra. Toc, toc, toc. Algo se aproximaba por el túnel oscuro de la cripta. Algo más grande que todos los otros cuerpos. Algo que hacía vibrar el suelo. La criatura principal emergió de la oscuridad. No tenía forma definida, parecía hecha de huesos fusionados, piel vieja, restos de túnicas y sombras. 2 mandíbulas, 3 brazos, ojos que no parpadeaban y un rosario roto colgado de un trozo de piel. Era, o había sido, un sacerdote. Constantino lo reconoció. «Padre Bernardino», balbuceó, «fue él quien selló la cripta en 1891. El monstruo levantó una de sus bocas y habló. «No los dejéis ir. Todos los que escucharon deben bajar». 9. La cripta se abre. Las losas del altar comenzaron a romperse. Piedra volando, polvo elevándose, tierra abriéndose en líneas. Los cuerpos deformes avanzaron hacia el pasillo central. La criatura del rosario extendió uno de sus brazos múltiples. Una invitación, un mandato. «Bajad. Ahora somos uno solo». «Vosotros también lo seréis». Ernesto, llorando, retrocedió hasta chocar con la puerta. Pero algo más aterrador ocurrió. La puerta se cerró sola, con fuerza, como si manos invisibles la empujaran. Quedaron atrapados. La iglesia respiró. Las velas ardieron al revés. Las sombras se alargaron hacia el suelo. Abajo, la multitud de voces gritó al unísono: «¡Bajad!» y la cripta se abrió por completo. A las 3:13 de la madrugada, Sevilla entendió que lo que estaba bajo la iglesia no quería ser liberado, quería compañía. A las 3:14 de la madrugada, con la cripta completamente abierta, la iglesia de San Bartolomé dejó de ser un lugar sagrado. El aire que subía del subsuelo ya no olía a humedad antigua, sino a algo mucho peor: carne encerrada demasiado tiempo, mezclada con tierra mojada y algo metálico, como sangre seca.
El padre Anselmo, don Ernesto y el padre Constantino quedaron paralizados, rodeados por sombras que ya no parecían sombras, sino presencias. Los cuerpos que emergían de la cripta no eran vivos ni muertos, eran algo intermedio, algo sostenido por un sufrimiento que había durado más de un siglo. 1. La multitud bajo tierra comienza a subir. Primero subieron las manos, después los brazos, luego torsos incompletos, cuerpos arrastrados por otros cuerpos, como si fueran una sola entidad hecha de dolor. Cada criatura parecía buscar algo distinto. Algunas extendían los brazos implorando ayuda. Otras escondían el rostro, temblando como niños asustados, y algunas sonreían. Una sonrisa torcida, una sonrisa que no pertenecía a ningún humano. El padre Constantino se cubrió la boca para no gritar. No, no pueden estar vivos después de tanto tiempo. Ernesto respondió. No están vivos, padre, pero tampoco han muerto. Y entonces se escuchó el murmullo, miles de voces, miles de bocas, miles de rezos. Bajad, bajad, bajad. La frase se repetía como un eco infinito que hacía vibrar los muros. 2. El padre Bernardino revela la verdad. La criatura que alguna vez fue el padre Bernardino avanzó hacia la luz trémula del altar. Su cuerpo, hecho de huesos torcidos y piel translúcida, emitía un sonido húmedo con cada paso. El rosario roto en su cuello vibraba como si estuviera vivo. Sus múltiples ojos, unos humanos, otros no, se enfocaron en los sacerdotes. Sellé esta cripta, dijo con una voz que parecía venir desde las profundidades de su pecho, para que nadie escuchara el hambre de abajo. Anselmo retrocedió horrorizado. ¡Qué hambre! La criatura levantó dos de sus brazos. La que despierta. Cuando un alma muere con miedo, el miedo alimenta, el miedo respira, y lo que respira nunca descansa. Detrás de él, los demás cuerpos repetían en coro, nunca descansa, nunca descansa. 3. La iglesia comienza a reclamar a los vivos. De pronto, la puerta principal de la iglesia, la única salida, emitió un crujido profundo, como si la madera estuviera siendo empujada desde atrás, no por manos humanas, por cientos de manos invisibles. La puerta se cerró de golpe sellando a los tres hombres dentro. El padre Anselmo gritó, «¡Estamos atrapados!». Y entonces una voz femenina surgió del subsuelo, una voz clara, joven, quebrada por el sufrimiento. «Abrid, abrid, por favor, estoy aquí, no me dejéis sola». Ernesto sintió que el corazón le dolía. «Esa voz, sí», dijo Constantino, «es la misma que escucharon en 1891. El suelo tembló, las losas se hundieron, la voz volvió a gritar, «¡Abrid, abrid!». Pero la voz ya no estaba pidiendo ayuda, estaba ordenando. 4. Las sombras trepan por las paredes. A las 3:22, la iglesia comenzó a cambiar. Las sombras que antes parecían pertenecer a los cuerpos ahora se movían solas. Treparon las paredes.
Se deslizaron por las columnas, subieron hasta el techo y comenzaron a observar. Una por una, las sombras formaron figuras humanas, todas mirando hacia los sacerdotes, sin ojos, sin boca. La temperatura bajó. El aliento se convertía en vapor. Don Ernesto sintió algo frío tomarle el tobillo, miró hacia abajo. Una sombra lo había tocado, un dedo oscuro, un dedo sin forma, pero con intención. El sacristán gritó y se apartó de golpe. Las sombras lo siguieron, como si lo reconocieran. Como si lo necesitaran. 5. El altar se abre a las 3:27. El altar principal comenzó a temblar. Las velas se apagaron solas. La cruz cayó al suelo. Las losas frente al altar se levantaron como si algo gigantesco estuviera empujando desde abajo. La voz del padre Bernardino resonó. La cripta quiere respirar, y entonces se abrió. Un agujero enorme, profundo, oscuro como la boca de una criatura hambrienta, apareció en el centro de la iglesia. De él salía aire caliente, un olor nauseabundo. Y un murmullo de miles de personas llorando, o rezando, o ambas cosas. El agujero exhaló, y la iglesia entera tembló. 6. La mujer de la voz finalmente aparece. Primero se vio su mano, una mano delgada, pálida, huesuda, luego su brazo, luego su cabeza. Una mujer emergió del agujero temblando, sosteniéndose con fuerza del borde de piedra. Su piel estaba cubierta de tierra y sangre seca. Sus ojos eran vacíos, completamente blancos, pero su boca se movía. Ayuda, por favor, ayuda. Pero cuando la luz de las velas tocó su rostro, todos vieron la verdad. La mujer no tenía lengua, ni cuerdas vocales. Era imposible que hablara. Y aún así, su voz llenaba toda la iglesia. La mujer levantó la cabeza, y detrás de ella, algo se movió. Un enorme cuerpo, como un muro humano compuesto por decenas de formas fusionadas, como si todos los que habían sido enterrados vivos estuvieran unidos en una sola criatura. La mujer gritó, «¡Venid! ¡Abajo!», y fue arrastrada hacia atrás, de vuelta a la oscuridad. 7. Los muertos recuerdan a los vivos. A las 3:35 comenzó la parte más aterradora. Desde la cripta, las voces empezaron a decir nombres, nombres de personas vivas, vecinos, feligreses, familias enteras del barrio, nombres de los que dormían, nombres de los que rezaban, nombres de los que estaban despiertos, nombres que la iglesia no debería conocer. La voz de Bernardino dijo, «Los recordamos porque nos dieron miedo, y el miedo nos sostuvo». Luego, una frase que atravesó la piel de todos. «Ahora necesitamos más». 8. La cripta intenta tragarlos. Las criaturas comenzaron a arrastrarse hacia los sacerdotes. Sus brazos múltiples se extendían, sus dedos temblaban, sus ojos vacíos lloraban tierra. El padre Anselmo cayó al suelo, rezando desesperadamente.
Ernesto gritó: «Padre, corra, no quieren salir, quieren llevarnos con ellos». Constantino, con lágrimas en los ojos, dijo: «La cripta no quiere liberar almas, quiere alimentarse de ellas». El agujero bajo el altar se abrió más. Una respiración profunda emergió. Una respiración que no era humana. La cripta respiraba, y con cada exhalación las velas se apagaban. Con cada inhalación, las sombras crecían. Con cada segundo, el agujero se hacía más grande, intentando tragarlos. Intentando tragarse Sevilla. A las 3:41 de la madrugada, el borde de la cripta alcanzó los pies de los sacerdotes, y la iglesia entera entendió algo. Lo que estaba ahí abajo llevaba 100 años esperando esta noche. La iglesia de San Bartolomé temblaba como si fuera un organismo vivo. Las piedras vibraban, las losas se abrían, el aire se volvía tan frío que los labios de los sacerdotes se tornaron morados. A las 3:42 de la madrugada, todo el barrio sentía que algo bajo tierra estaba despertando. Pero la verdad era mucho peor. No estaba despertando, estaba recordando o sabor do medo humano, recordando os gritos de 1891, recordando los cuerpos enterrados vivos, recordando la última vez que alguien había bajado voluntariamente, y ahora exigía lo mismo. 1. La cripta habla con una sola voz. Por primera vez desde que la grieta se abrió, las miles de voces bajo tierra se detuvieron. Las criaturas inmóviles, las sombras congeladas, el aire estancado. Y entonces una sola voz habló. Era imposible decir si era hombre o mujer, viejo o joven. Parecía venir de todas partes al mismo tiempo, del agujero, de las paredes, del suelo, del techo, incluso del interior de los cuerpos. Uno de vosotros debe bajar, uno, y el silencio volverá. El padre Anselmo negó con la cabeza, aterrorizado. «No, no bajaremos. Somos hombres de Dios». La voz respondió: «Dios no ha estado aquí desde 1891. Solo estamos nosotros». Las sombras sobre las paredes se movieron como si respiraran. La voz continuó: «Elegiréis o elegiremos nosotros». 2. El secreto que destruye a Constantino. El padre Constantino cayó de rodillas, sus ojos vidriosos, su rostro drenado de color. Ernesto lo tomó por los hombros. «Padre, ¿qué ocurre?» Constantino cerró los ojos. «Hay algo que no os dije». Anselmo lo miró temblando. «Dilo, ahora». Constantino tragó saliva. En 1891, cuando sellaron la cripta, no lo hicieron con piedra y rezos. Ernesto frunció el ceño. «Entonces, ¿cómo?» Silencio. Luego, Constantino murmuró: «Eligieron a alguien del pueblo, un hombre vivo, lo bajaron, como ofrenda, y la cripta se calmó». Anselmo retrocedió horrorizado. «¿Estás diciendo que sacrificaron a una persona?» Constantino lloró. «No hubo elección. Si no lo hacían, la cripta habría devorado media ciudad». Ernesto lo miró con asco.
pretenden que hagamos lo mismo? La voz de debajo respondió sin que nadie la llamara. No pretendemos, lo exigimos. La tierra vibró. Toc, toc, toc. Golpes de ataúd. Golpes de a muchos ataúdes. 3. El agujero se transforma. A las 3:49, el agujero bajo el altar comenzó a cambiar de forma. Primero era un círculo, luego una grieta, luego un túnel. Ahora parecía una boca enorme, con bordes húmedos, tierra pegada como carne, y sombras que parecían lenguas moviéndose. Don Ernesto cayó al suelo. Es una entrada, es una boca, no es una cripta, es una criatura viva. La voz profunda habló. No somos una, somos todos. Los que bajaron, los que murieron, los que no murieron, los que quemaron, los que olvidaron. Las sombras vibraron al unísono. Y ahora queremos uno más. 4. La iglesia se vuelve contra ellos. Lo que ocurrió después destruyó cualquier noción de seguridad. Las bancas comenzaron a arrastrarse solas, bloqueando las ventanas. Las puertas se cerraron con fuerza y las cerraduras se oxidaron al instante. Las velas se apagaron en un mismo soplo. El órgano, mudo por años, tocó una nota baja, solo una, un lamento. El padre Anselmo gritó: «La iglesia está viva». La voz corrigió: «La iglesia es nuestra piel, vuestra ciudad, nuestro alimento». 5. Las criaturas comienzan a imitar a los vivos. A las 3:55, las criaturas que habían salido de la cripta se pusieron de pie. Pero hicieron algo que heló la sangre de todos. Imitaron la postura de los sacerdotes, exactamente, con los mismos movimientos. Si Anselmo daba un paso atrás, 3 criaturas daban un paso atrás. Si Ernesto levantaba la mano, 4 criaturas levantaban la mano. La cripta los estaba estudiando, repitiendo, aprendiendo, preparándose para reemplazarlos. El padre Constantino gritó: «No bajen la vista, no les den nada más que copiar». Pero era tarde. Una criatura apuntó su dedo huesudo hacia Ernesto y murmuró su nombre: «Ernesto». El sacristán retrocedió, llorando. ¿Cómo podía saber su nombre? La voz respondió desde el subsuelo: «Recordamos a todos los que tuvieron miedo aquí, y Ernesto siempre tuvo miedo, incluso antes de esta noche». 6. La elección forzada. A las 4:01, el borde del agujero se desplazó varios centímetros hacia adelante. La iglesia se inclinó como si fuera tragada desde dentro. La voz retumbó: «Uno bajará, o los 3». Constantino se llevó las manos a la cabeza. «No, Dios mío, no». La voz continuó: «Elegid, o bajaremos, nosotros». Un brazo enorme, hecho de múltiples brazos, salió de la cripta. Un brazo que arrastraba sombras tras de sí. Se extendió hacia los sacerdotes, apenas a centímetros de su rostro. 7. El sacrificio inesperado. Un sonido cortó el aire. Un llanto. No de un hombre, no de una mujer, de un niño. Los 3 sacerdotes se giraron al mismo tiempo.
En la entrada lateral de la iglesia había un niño de unos 10 años, pequeño, pálido, de pijama. Se había acercado para ver por qué sonaban campanas. El horror en su rostro fue inmediato. «Padre, ¿qué es eso?». El brazo múltiple se giró hacia él. Las criaturas imitaron al niño, una por una. La voz de abajo murmuró con hambre: «Él puede bajar». Ernesto gritó: «No, es solo un niño». La voz respondió: «Un niño». Grita más fuerte, y los gritos nos alimentan. El brazo comenzó a avanzar hacia él. 8. Anselmo toma la decisión. A las 4:06, el padre Anselmo dio un paso adelante, luego otro y otro. «¡Deteneos!», gritó. «¡Dejad al niño!». El brazo se detuvo. La voz habló. «Entonces, ¿bajarás tú?». Anselmo cerró los ojos. Respiró. «Sí, dejad al niño y me llevaré su lugar». Ernesto lloró. Constantino cayó de rodillas. La voz respondió: «Aceptamos». Las sombras se estremecieron, las criaturas abrieron sus bocas sin dientes, el agujero exhaló como si se excitara. Anselmo se acercó al borde. La cripta murmuró: «Baja, y el silencio volverá». Pero cuando Anselmo puso un pie sobre la tierra, el suelo se quebró. El agujero lo devoró. No hubo grito, solo un sonido húmedo, el sonido de un cuerpo siendo absorbido por algo vivo. 9. La cripta se calma. A las 4:08 el agujero comenzó a cerrar lentamente. Las criaturas retrocedieron, arrastrándose hacia la oscuridad. Las sombras se disolvieron. El aire volvió a moverse. La voz final dijo: «El silencio es vuestro, por ahora». Y la cripta desapareció. La iglesia quedó en silencio absoluto. Solo el niño seguía llorando, abrazando a Constantino. Ernesto cayó de rodillas. Y Sevilla nunca volvió a hablar de aquella noche. Pero bajo San Bartolomé, en algún lugar del subsuelo oscuro, la respiración del padre Anselmo sigue escuchándose. A veces lenta, a veces rápida, a veces acompañada de muchas otras respiraciones, esperando, siempre esperando. A las 4:09 de la madrugada, la cripta bajo la iglesia de San Bartolomé se cerró como si nunca hubiera existido. Las losas volvieron a su lugar con un sonido seco. Las sombras se desvanecieron, las criaturas se disolvieron en la oscuridad y la iglesia quedó demasiado silenciosa. Pero ese silencio no era paz, era digestión. El niño seguía abrazado al padre Constantino, sollozando con fuerza. Don Ernesto permanecía de rodillas, sin poder procesar lo que acababa de suceder. Había visto a un hombre caer vivo, en una boca que no era boca, en una cripta que no era tumba, en un lugar que jamás debió existir. Y sin embargo, lo peor aún no había ocurrido. 1. El silencio que respira. A las 4:10, un nuevo sonido surgió bajo el suelo, muy débil, muy lento. Una respiración, inhalación, exhalación. Ernesto levantó la cabeza, horrorizado.
Padre, ¿escuchas eso? Constantino, con el niño aún entre sus brazos, murmuró: sí, es él. La cripta estaba probando su nueva voz, probando su nueva alma, su nuevo alimento, probando a Anselmo. La respiración se hizo más clara, más profunda, más humana, y después de unos segundos, una voz surgió desde el subsuelo. «¡Estoy aquí!». Ernesto se llevó la mano a la boca. Era la voz de Anselmo, una voz ahogada, hundida, lejana. «Estoy aquí». El niño lloró con más fuerza. Constantino gritó hacia el suelo: «Anselmo, resista, estamos aquí arriba». Pero la cripta respondió con un susurro colectivo: «No le habléis, ahora es nuestro». 2. Las marcas que no estaban antes. A las 4:12, las paredes de la iglesia comenzaron a mostrar señales nuevas: marcas de manos, marcas de uñas, marcas de cuerpos arrastrados y de cuerpos tratando de salir. Pero entre todas las marcas había una que no debía existir: la marca de una mano reciente, grande, firme, la de un adulto. Y junto a ella, escrito con algo oscuro, quizá sangre, quizá tierra mojada, quizá algo peor, una frase: «No miréis abajo». Ernesto retrocedió. Él, él lo escribió. Constantino asintió, horrorizado. Anselmo ya no está con ellos, pero tampoco está con nosotros. 3. El eco de los sacrificados. A las 4:18, otro sonido emergió del subsuelo. Golpes. 3, 10, 100. Golpes tan irregulares que parecían venir de diferentes lugares a la vez. Golpes que parecían decir: «Abrid, abajo, os esperamos». Las voces de quienes habían sido enterrados vivos hacía 100 años regresaron en un coro desgarrador. Algunas lloraban, otras suplicaban, otras reían, otras gritaban el nombre de personas que ya no existían. Pero entre esas voces una comenzó a destacar. Una voz nueva, la voz de Anselmo, y no pedía ayuda, pedía compañía. «Venid, no estoy solo, bajad, por favor, bajad». Ernesto lloró. «Padre, no, no diga eso». Constantino pálido murmuró: «No lo dice él, lo dice la cripta, usando su boca». 4. La iglesia intenta cerrarse para siempre. A las 4:23, las puertas de la iglesia comenzaron a temblar. Primero un movimiento leve, luego un golpeteo constante, hasta que la madera empezó a partirse desde dentro. No era alguien tratando de entrar, era la iglesia rechazando a los vivos. Como si San Bartolomé quisiera expulsarlos antes de que el amanecer revelara lo que realmente ocurrió allí adentro. «¡La puerta! ¡Rápido!», gritó Ernesto. Ambos empujaron, forzando la madera con hombros, brazos, rodillas. El niño intentaba ayudar con sus pequeñas manos, y entonces un susurro se escuchó detrás de ellos. «Dejadla cerrada. Queda poco tiempo». Era la voz de Anselmo, pero no venía del subsuelo, venía desde dentro de las paredes. Ernesto cayó al suelo.
Santo Dios, está aquí, está por toda la iglesia. Constantino gritó desesperado. Anselmo, lucha, no te dejes tomar. La voz respondió, ya no soy uno, somos muchos, somos silencio. 5. El amanecer decide quién vive. A las 4:29, los primeros indicios de luz comenzaron a aparecer tras los vitrales agrietados. Una luz tenue, azulada. La cripta, al sentirlo, reaccionó como una bestia acorralada. Todas las voces gritaron al mismo tiempo. ¡No luz! ¡No luz! ¡No luz! El suelo se estremeció. El aire se volvió más helado. Las paredes exhalaron un vapor oscuro y desde el subsuelo una respiración acelerada, la de una criatura que sabe que está a punto de perder algo. Pero entonces ocurrió lo inevitable. Un rayo de sol entró por la ventana rota, golpeó el altar y el suelo dejó de moverse, las voces se detuvieron, las sombras se disolvieron, la respiración se apagó. Silencio. Un silencio demasiado completo. La cripta había sido forzada a dormir. Por ahora. 6. Lo que queda después, a las 4:33, la puerta de la iglesia finalmente cedió. Los tres salieron tambaleándose a la calle, cubiertos de polvo, lágrimas y miedo. El barrio amanecía lentamente. La luz revelaba a viciños asomados pelas janelas, sin entender o que había acontecido. Constantino abrazó al niño con fuerza. Ernesto cayó de joelhos na calçada. Ele se sacrificou por nós, murmuró. Constantino respondeu com a voz quebrada. Nadie sabe si fue sacrificio o si la cripta lo eligió porque ya estaba marcado. 7. Lo que escucharon desde fuera, a las 4:38, cuando los primeros rayos iluminaron por completo la fachada da igreja. Todos escucharon algo, un latido, profundo, lento, hueco, como un corazón muy grande, muy viejo, muy enterrado, un latido que venía de las piedras, de los cimientos, de la tierra. ¡Pum! 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 Ernesto comenzó a chorar. Ele ainda está lá. Constantino cerró los ojos. La cripta nunca quiso silencio, quiso tiempo, quiso alimentarse lo suficiente para despertar por completo. El latido continuó unos segundos más, y luego, silencio total, un silencio que parecía observarlos. 8. Última revelación, la voz final de Anselmo. Cuando la policía llegó horas después, encontraron la iglesia devastada, pero la cripta totalmente intacta, como si nunca se hubiera abierto. Y mientras los agentes anotaban, medían, fotografiaban, uno de ellos se acercó a Ernesto. ¿Escuchó eso? Ernesto lo miró, temblando. ¿Qué? El policía tragó saliva. Una voz bajo el suelo. Todos se quedaron inmóviles. Y entonces, desde lo más profundo de la iglesia resonó la voz que nadie debía volver a escuchar. La voz del padre Anselmo. Aún respiro, y vosotros también bajaréis, pero no hoy, no aún. Esperad, a la siguiente noche, sin luna. El suelo vibró apenas un instante.
Y después, nada, nada. Solo el eco de la respiración de algo que jamás debió existir, algo que sigue allí, esperando, siempre esperando.